Nuestra segunda conferencia está a cargo del Teniente Coronel de la Reserva Activa, Diego Eduardo Canales Rodríguez, investigador, docente, asesor y consultor en seguridad nacional. El título de la conferencia es Integración entre empresa y Estado, fuente de oportunidades para el desarrollo. Mi coronel Canales es magíster en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, especialista en Comando y Estado Mayor, especialista en Administración de Recursos Militares, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Inteligencia Militar, profesional en Ciencias Militares y profesional en Administración de Empresas. Es profesor militar en quinta categoría y consultor nacional en temas de seguridad multidimensional. Ha sido asesor nacional en riesgo público, medio ambiente, seguridad industrial y manejo en los procesos y procedimientos para la evaluación de riesgos de la compañía Anglo American Colombia Exploration. Gestor académico y administrativo de la maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Coordinador de investigación de la maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Coordinador de la maestría en Historia Militar de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada, Escuela de Armas y Servicios, Escuela Superior de Guerra y de la Universidad EAN. Mi coronel Canales, sea usted bienvenido. El auditorio está a su disposición. Gracias, Juan Carlos. Antes de iniciar esta conferencia, quiero presentar un saludo muy especial a las directivas de la universidad que me tuvieron en cuenta para este congreso. Espero que sea lo más resaltante en dos temas tan importantes como tiene que ver con la seguridad y el desarrollo de la nación. Voy a permitir compartirles unas ayudas. Bueno, aquí quiero iniciar hablando que para la transformación social, las empresas que actualmente están disponibles para fortalecer el talento humano y la estructura organizacional interna requieren capturar las oportunidades económicas y sociales que actualmente están disponibles. Eso requiere de una preparación. Bien lo decía la doctora Elizabeth Hernández el día de ayer al inicio de este congreso, que es importante anticiparnos al cambio y no estancarnos en el pasado. Entonces, quiero empezar mencionándoles a ustedes que el concepto de seguridad ha cambiado a partir de la Guerra Fría. Entonces, la seguridad como concepto y práctica deber de los Estados-nación ha mutado a lo largo de la historia. Incluso si solo se observa desde el periodo de la modernidad hasta la actualidad. En una primera fase, el concepto de amenaza como el de seguridad se ha definido desde un enfoque unidimensional, emanado de la amenaza o realización de guerras interestatales. Pero de esta manera, me es importante anotar que la seguridad se ha convertido en un elemento más difuso de determinar y asimismo más difícil de garantizar como valor. No obstante, una tendencia propia del siglo XXI es una categoría de análisis denominada como las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad, espacio en el cual ya ni siquiera se plantean las problemáticas derivadas del uso de la fuerza o de la violencia, sea legal o ilegal, y de las armas, sino también de fenómenos como los desastres naturales, las pandemias, que bien lo estamos viviendo a nivel global, el deterioro del medio ambiente, entre otras. Por ello, el exponer ese proceso evolutivo que ha presentado la seguridad en la modernidad, esto como producto no solo de los cambios políticos en las relaciones de los mismos estados, sino por la aparición de nuevos actores que comenzaron a redefinir la seguridad desde sus mismas particularidades y finalmente un proceso de asimilación y aceptación de que existen fenómenos no relacionados con la violencia en el sentido estricto, pero que sí afectan la capacidad de supervivencia de las naciones. Cuando nosotros hablamos de seguridad, tenemos que hablar de la seguridad, de esta seguridad multinacional, y la seguridad multinacional
convergen aspectos tan importantes como la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad pública, la seguridad democrática, entre otras. Entonces, para ello, lo primero que tenemos nosotros que adentrarnos es cuáles son las oportunidades que yo tengo frente a los diferentes panoramas. Y el primero que podemos llegar a señalar es fomentar el desarrollo nacional. Esa armonización y coordinación de la defensa más el desarrollo nacional son determinantes para sincronizar y alcanzar precisamente esa seguridad tan anhelada en nuestro país. No hay una prevalencia, diría yo, entre ellas. Lo que demanda es un balance racional en su administración y en su conducción por parte del mismo Estado. Para ello, es importante anotar de que podemos hablar el fomento del desarrollo nacional en dos dimensiones, un desarrollo económico y un desarrollo social. En ese desarrollo económico, como lo mencionamos, como la capacidad de ingresos para garantizar riqueza, para mantener la prosperidad y el bienestar económico y social de sus habitantes, que contribuye directamente a la seguridad, excepcionalmente la situación de necesidades y en la solución de las mismas, y requerimientos tanto del ámbito externo como del ámbito interno. Ahora bien, miramos esa dimensión del desarrollo social, que está vinculada estrechamente con el desarrollo económico, pero posibilita el acceso sin excepción a todos los estamentos sociales del cubrimiento de sus necesidades básicas, si hablamos de educación, si hablamos de justicia, si hablamos de salud, de trabajo y de vivienda. Pero paralelo a esto también fomenta la inclusión social y la equidad, arropando, llamémoslo de esta manera, el interés de la misma seguridad. Un segundo para la ayuda. Entonces, a partir de las transformaciones experimentadas en las formas de regulación política y económica en este ambiente mundial, con la estandarización del modelo económico neoliberal y el repliegue de la función estatal, me es importante anotar la emergencia de un nuevo relacionamiento entre las empresas, los estados nacionales y en especial los ciudadanos en general. Cuando hablamos de este tema, es importante analizar la perspectiva de acción sobre lo que se denomina como la responsabilidad social empresarial, los tránsitos y logros en el proceder sobre ese bien común, como una propuesta de, llamémoslo, de acción que contrarreste las grandes problemáticas sociales y ambientales, planteando estrategias de regulación, de control ciudadano e institucional que ofrezca unas nuevas formas de actuación. En este caso, para determinar precisamente todas estas oportunidades, nosotros podemos ver el clima que se encuentra el país y que se encuentra el mundo entero. Y algo muy importante para ello es destacar cuál es el impacto de las amenazas, de los riesgos y de los peligros que surten a nivel nacional, pero también a nivel vecinal, a nivel hemisférico y a nivel global. Para ello, me es importante aquí anotar y darles a conocer a ustedes estos sistemas de factores de inestabilidad. Estamos hablando solo de lo local a nivel en lo nacional. Y aquí precisamente recojo lo que decía precisamente la doctora Paola anteriormente, donde muchas veces el Estado colombiano se centró solamente en un conflicto interno. Bien o mal, no vamos a calificarlo como. Se centró en solo mirando el conflicto interno como la principal problemática que tiene el país. Y si ustedes se dan cuenta, hay otros factores de inestabilidad que de una u otra forma o posibilitan un conflicto interno o multiplican precisamente los problemas y las necesidades que pueda tener la nación. Entonces, la inclusión de estos conceptos en las políticas de seguridad es fundamental para hacer girar el enfoque de seguridad hacia una mirada multidimensional.
permitiendo así avanzar con objetivos del desarrollo al mismo tiempo que se constituyen espacios de seguridad mucho más amplio. En este sentido, el avance de la acción interinstitucional es una condición para la consolidación en su ámbito conceptual y operativo, ya que es un tipo de acción que le permite la instalación de servicios básicos, de redes de infraestructura física e informacional. Es decir, posibilita las condiciones sociales para que estas zonas transiten a una integración con el conjunto del Estado social. Es decir, construyen elementos materiales que permiten llamémoslo, la reconstrucción del mismo Estado, del mismo Estado colombiano. Y vemos como varias situaciones que precisamente convergen en estos momentos en la actualidad, de una u otra forma impacta y hace inclusive parte de esos factores de inestabilidad que comentaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, en este caso de las entidades estatales, la creación de alianzas con el sector privado le significa una importante generación de recursos económicos, pero también de recursos logísticos, de recursos políticos, y la alianza con las organizaciones sociales le genera una significativa credibilidad, pero también algo muy importante, que también le genera una legitimidad, importantes para la gobernabilidad local. De igual manera, llamémoslo que la empresa privada se beneficia de las alianzas participando en su entorno, no solo con su papel productivo, sino también en tres ejes que quiero destacar, y son el eje social, el eje cívico y el eje ético. En cuanto a eso, nosotros miramos que hay unos factores decisivos, y esos factores decisivos hablan del control institucional del territorio. Varios geopolíticos se han adentrado a señalar de que Colombia es un estado, es un país que tiene más territorio que estado. Ustedes comprenderán el significado y la mención de este tema. También habla como factor decisivo la optimización de los recursos, el liderazgo integrado y la acción unificada. ¿Qué entendemos o qué podemos entender nosotros como acción unificada? Es esa sincronización, coordinación, integración y armonización de las diferentes actividades del sector del gobierno en todos sus ambientes, pero también del sector privado, de la sociedad civil, la cooperación internacional, los organismos de control y formas de participación comunitaria. ¿Qué es lo que se logra con esto? Una unidad de esfuerzo, precisamente para impactar ¿qué? La gobernabilidad. Y aquí encontramos el mayor riesgo que puede haber en cualquier país, no solo en Colombia, y es la dispersión en esa acción de los diferentes estamentos que convergen en un Estado. Ahora bien, aquí quiero también hablar de ya a nivel o mejor, recogiendo los alcances. Recordaba yo ayer la exposición de la doctora María Clara García, en cuando se debe destacar y conocer que existe un ambiente cambiante que nos obliga a ser flexibles, requiriendo una adaptación al cambio, logrando mediante una ¿qué? Pues una asertiva planeación estratégica, y para eso se requiere el conocimiento. Entonces, por ello me es importante no solo analizarlo desde lo local, sino también de lo internacional. Y quiero darles a conocer una publicación de la revista de Economics sobre las tendencias más representativas que analizaron más de 50 expertos para el 2021. Estamos hablando de una globalización, entonces no solo podemos centrarnos en el conocimiento de lo que está pasando y de lo que requiere el país como tal, sino también mirar las oportunidades que se pueden dar a nivel global. Precisamente en estas tendencias del 2021, como lo ven ustedes en la filmina, pues puedo llegar a notar que la nueva normalidad es real y poco a poco la estamos aprendiendo a entender e imaginar. Bien
nos lo mencionaba ayer el doctor Oscar Gutiérrez Garay, cuando hacía referencia a los sistemas complejos. Por ello, me es importante anotar que cambios de paradigma y formas de trabajar nunca van a regresar. Entonces, así funciona la naturaleza humana. El mundo siempre está en transformación, en adaptación y una renovación. Pero aquí tenemos es que preguntarnos nosotros cuál es la capacidad que tenemos o de respuesta o qué capacidad tenemos nosotros para adelantarnos a todas esas oportunidades, igualmente también a esos riesgos, para que mediante una planeación estratégica asertiva podamos lograr conseguir todos y cada uno de los elementos necesarios para el crecimiento de nuestras empresas y obviamente de nuestra nación. Entonces, el mundo está viendo en este año 2021, lo repito, lo mencionaban estos 50 expertos, el año, o lo han mencionado como el año del renacimiento. O sea, la gente replanteará sus metas personales, sus metas de trabajo, de salud, e inclusive hasta sus metas espirituales y de dinero. Entonces vienen grandes oportunidades para satisfacer todos estos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio con valores más reales, muchos comportamientos se transforman y nunca regresarán. Entonces, el acumular, el consumir y vivir por lo material va a pasar a un lado negativo de la misma conversación. Entonces, quiero aquí dar unas recomendaciones y unas conclusiones por el tiempo. Entonces, la primera que quisiera dar a conocer es la arquitectura institucional. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura institucional, estamos hablando precisamente de esas amenazas y desafíos actuales, al igual que su independencia, que puede llegar a multiplicar mejor sus capacidades, poniendo en riesgo la seguridad. En tal virtud, se requiere que la arquitectura institucional se edifique en torno a ¿qué? En torno a la protección del bien común, que esté encaminada a formular unas soluciones multidimensionales que exigen una participación de las entidades, no solamente estatales, sino también empresariales y a la vez privadas. La segunda recomendación que me es importante anotar acá es las definiciones sobre el bien común. Y cuando hablamos nosotros de las definiciones del bien común, hablamos del reconocimiento de la actual indeterminación de los límites entre lo local y lo global y lo público y lo privado. Entre otros aspectos, precisamente por la paulatina desregularización estatal de los asuntos comunes a los ciudadanos y ese fortalecimiento del modelo económico de libre mercado. Otro aspecto importante para recomendar es la responsabilidad social o lo que denominamos la responsabilidad social de las empresas. Planteé aquí como el desarrollo sostenible que busca, llamémoslo, discutir la oferta de condiciones lo suficientemente atractivas para que las comunidades prefieran la presencia del Estado, de compañías serias y de empresas que estén bien fortalecidas, tanto en su talento humano como en su misma constitución. Entonces la empresa decide ser parte de la solución y no parte del problema. Por consiguiente, a este nivel, la responsabilidad social de las empresas, llamémoslo, no es la cereza del pastel, del ponqué, que sirve de adorno social. Ya no es una actuación que se agrega al lado de la producción, sino que forma una parte sustancial del mismo sistema de gerencia. Otra recomendación son los procesos de gobernabilidad pública y cogestión. En eso lo que se propone es propiciar el análisis de los procesos de gobernabilidad pública y cogestión privada en beneficio de prácticas económicas y políticas incluyentes, tendientes a unas nuevas condiciones de actuación empresarial. En el caso, digamos, de las unidades, de las entidades
estatales, la creación de alianzas con el sector privado les significa una importante generación de recursos económicos, logísticos y políticos. Y la alianza con las organizaciones sociales le genera una significativa credibilidad y un aspecto muy importante que no podemos dejar a un lado, y le da un factor de legitimidad. ¿Importantes para qué? Pues para esa gobernabilidad que hablábamos anteriormente. Entonces, de igual manera, la empresa privada se beneficia de las alianzas participando en su entorno no solo con su papel productivo, sino también desde lo cívico y desde lo ético. Aquí vemos algo que considero yo que no se ha manejado en la medida y no se le ha dado el tratamiento debido, y es la integración universidad, empresa, Estado, sociedad. Actualmente representa una de las principales, o lo propongo como una de las principales estrategias. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo socioeconómico del país, en el cual convergen las fortalezas de cada sector a favor de un interés, llamémoslo, común para todos. Para el caso de la producción de nuevo conocimiento, que sea aplicable, llamémoslo, que sea rentable, patentable y que tenga ese impacto comercial y a la vez un impacto social. Pero para ello es clave, en especial para las universidades y los invitados especiales de las empresas que me están escuchando, es clave empezar por comprender que las universidades, como máximas casas de educación y ciencia, deben tener un papel preponderante en la misión de contribuir al desarrollo del entorno que nos rodea. Pero esto a su vez genera un interrogante, y es si las universidades están preparadas más allá de la función de formación de talento humano. Eso pues, lo responderían cada una de las universidades. Entonces, uno de los elementos principales de la integración eje universidad, sociedad, empresas, es esa interacción complementaria con el sector productivo que se desarrolla fundamentalmente mediante la asistencia técnica y consultoría. Igualmente la innovación y transferencia tecnológica. Hablemos también de la investigación formativa aplicada y la educación continuada. Entonces, finalmente, antes de propugnar por cambios de conductas de las empresas, se debe discutir cuáles son las industrias y formas de producción más adecuadas para el desarrollo humano sostenible e integral. Y termino mencionándoles que la innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad. Entonces, seguir haciendo lo mismo es obtener lo mismo. Entonces, todos estamos a tiempo de encontrar unos nuevos caminos y las directrices están definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales, empresariales y a la vez gubernamentales. Muchas gracias por su atención a esta conferencia y estaré presto para cualquier pregunta que surta de esta exposición. Muchas gracias. Mi coronel Canales, agradecemos por compartirnos sus experiencias como gestor de integración entre empresas y las instituciones que componen el Estado.